El día de ayer fue uno de esos días excepcionales que por un lado va a pasar a la historia del país como símbolo de las tensiones que llevan crispando el ambiente político, por lo menos durante los últimos 6 años, y que se concentraron este domingo. A solo 10 días ya del cierre de campañas y a 2 semanas de las elecciones, en un ambiente sin duda de polarización que no tiene precedente en la historia reciente, México se volcó ante el último debate presidencial. Un careo final entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez que representan 2 visiones y 2 proyectos distintos, y ante el mitin de la Marea Rosa. Ayer, según cifras oficiales, cerca de 100,000 personas se dieron cita en el Zócalo de la capital y miles de connacionales se concentraron en plazas de todo México, pero también de otros países. No es un fenómeno nuevo. La llamada Marea Rosa tiene su origen en los movimientos de noviembre del 2022, que surgieron como una respuesta ciudadana y apartidista que buscaba oponerse a las ofensivas de la llamada Cuarta Transformación contra las formas y las instituciones democráticas del país. Tan pronto llegó a Palacio Nacional, el presidente López Obrador comenzó a desgastar la vida democrática porque intentó desaparecer diversos institutos autónomos, ha atacado a periodistas sin tregua y a opositores cada día desde su conferencia mañanera, pero sobre todo impulsó una reforma que ponía en peligro el funcionamiento e incluso la existencia misma del Instituto Nacional Electoral. Pretendía disminuir de 11 a 7 el número de consejeros, que quería eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y desaparecer a los legisladores plurinominales. Tenía también la intención de reducir el presupuesto del INE y de extinguir sus 300 juntas distritales que se encargan de organizar en el terreno las elecciones federales y locales, lo cual implicaba el riesgo de volverlo inoperante. Perdón. Y buscaba también hacer que los consejeros electorales se eligieran mediante el voto directo. Esto con la enorme posibilidad de politizar al INE. Y si me regalan agua, por favor. Les decía, con la posibilidad de politizar al INE y de quitarle las capacidades técnicas que se requieren para administrar la democracia y las elecciones. Y bueno, un amplio sector de la oposición sintió que en el fondo el presidente estaba buscando centralizar el poder, mermar la democracia y reducir los derechos ciudadanos que él mismo ayudó a construir cuando luchaba como gobierno, como opositor entonces al gobierno. Y de inmediato, pues se volvió claro que la bandera de la democracia era capaz de unir a los opositores y de darle a su movimiento una credibilidad, una legitimidad y un apoyo social que por diversas razones ya no tenían ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Los partidos que antes de Morena habían protagonizado la vida política en el siglo XXI. Y por esta razón, la Marea Rosa de ayer fue en los hechos el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición, y también de Santiago Taboada, el candidato que por primera vez en 27 años tiene serias posibilidades de arrebatarle la Ciudad de México a la izquierda, encabezada durante muchos años por López Obrador. Y fue una concentración para impulsar a que los opositores salgan a votar el próximo 2 de junio. Pero la manifestación de ayer fue mucho más que un evento electoral. El Zócalo de nuevo se convirtió simbólicamente en la arena política del país. Vamos, no en balde el presidente puso marcha y mucha resistencia a izar la bandera de México en la Plaza de la Constitución. En su mañanera del viernes pasado, ya muy enojado, llamó traidores a la patria
a los asistentes al evento. El Palacio Nacional estaba cercado con una larga hilera de vallas metálicas y se registraron algunos enfrentamientos entre los simpatizantes de la Marea Rosa y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nada importante, pero que no respetaron su compromiso de mover su plantón para evitar confrontaciones. Y bueno, todos estos hechos ponen en evidencia la disputa que existe por el derecho de gobernar al país y en especial por determinar cuál es el verdadero México y qué proyecto de nación debe prevalecer. Y esta discusión también apareció ayer en el debate presidencial, donde Xóchitl Gálvez arremetió contra la Cuarta Transformación por haber destruido instituciones importantes para el país, por haber dejado tras de sí el sexenio más violento del México postrevolucionario y por haber hecho pactos, dijo, con el crimen organizado y por tener el mismo talante autoritario que el presidente. Y bueno, por su parte, Claudia Sheinbaum trató de deslegitimizar al movimiento Fuerza y Corazón por México, apelando a la corrupción, a la impunidad y a la desigualdad, que desde su punto de vista representan el PAN, el PRI y el PRD y los gobiernos que Claudia calificó de neoliberales. Pero más allá del partido que apoyemos, todo México debemos celebrar y defender el hecho de que ayer los diferentes puntos de vista sobre el destino político de nuestro país se hayan manifestado de forma democrática, en una marcha ciudadana, que lo fue, y en un debate organizado por el INE, es decir, un instituto autónomo, legal y supuestamente neutral. Sin importar quién llegue a ser la próxima presidenta de México, tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum tienen la oportunidad, pero también la responsabilidad y la obligación de escuchar, de respetar y de atender a las diversas voces que integran a nuestro país. Y sobre todo deben garantizar que México seguirá siendo una democracia. Eso es lo que yo escuché ayer, tanto en la marcha como en el debate. Atravesamos una enorme crisis, estamos asolados por la violencia. Tan solo el último sexenio va a dejar 200,000 asesinatos. México sigue siendo un país con enormes índices de pobreza y desigualdad extremas. Y por eso a partir del próximo 3 de junio, y yo he insistido mucho en ello, no podemos seguir peleándonos entre nosotros. Vamos a tener que colaborar para hacerle frente a los verdaderos retos enormes que enfrentamos. Ayer los ciudadanos y las instituciones reafirmamos nuestra vocación democrática. Todas las candidatas y los candidatos están también obligados a refrendar este compromiso, porque eso es lo que en realidad nos une a los mexicanos. Yo soy Adela Micha.